Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Pero hay otro San Fernando III Rey. No sé cuál es el que usted nos Mira, va a compartir. Juana de Arco es la doncella de Orleans, también llamada Lorena. Ella a los 16 años lideró un ejército en la guerra contra Inglaterra, de Francia contra Inglaterra. Y ella se guiaba por las voces de los ángeles que le aconsejaban. Finalmente fue capturada en Inglaterra y fue juzgada por la Inquisición y sentenciada a morir quemada en la hoguera por hereje, según ellos. Pero ella en todo momento, ella fue fiel a la fe y lo que no se quemó de su cuerpo fue su corazón, que se conserva todavía intacto. Entonces se le conoce como la doncella de Orleans, una joven que a los 16 años fue comandante de un ejército que triunfó en varias batallas hasta que finalmente fue capturada. Y es un ejemplo de valentía y de santidad. Murió defendiendo su fe. Y siendo mártir, más que por intereses, más que por una herejía, era más bien intereses políticos de parte de los enemigos. Pero hoy estamos celebrando al más santo de los reyes de España, San Fernando, que a nombre de él lleva el nombre de un condado allá en Los Ángeles, el condado de San Fernando, donde hay una misión muy bonita que precisamente Fray Junípero Serra y los misioneros y los colonizadores le daban el nombre a la ciudad que fundaban por el santo que se celebraba ese día. Así que la misión de San Fernando fue fundada un 30 de mayo de 1778. ¿Y quién era Fernando? Fernando fue hermano de Alfonso, rey de España, y primo también de el rey Luis de Francia. Fernando recibió una muy buena educación de parte de su padre y llegó a ser un rey muy justo, donde hubo paz, prosperidad en España, y él fundó y edificó la Catedral de Burgos, y también fue el fundador de la Universidad de Salamanca, que sigue teniendo un prestigio hasta el día de hoy. Él unificó el idioma castellano en España, lo puso como el lenguaje oficial. Se interesó porque sus soldados aprendieran la fe y se instruyeran en teología, protegió a los misioneros, a los monjes, y exigió que en su corte se propagara el buen gusto por la música, por la poesía, y que se hablara correctamente, y que se hablara con propiedad. No como algún presidente de algún país que dice que está bien decir, fuiste, veniste, oíste, y agregar la S en algo que no se debe, es completamente absurdo. No, pero es que es una forma de hablar de el pueblo. No, de todas maneras hay unas normas gramaticales que nos ayudan a entendernos mejor. ¿Oíste y entendiste? ¿Sí me oíste, Juanita? Sí, Bueno, oye. entonces, fíjate que en la tumba tiene un epitafio que dice que él fue el más humilde, el más honrado, el más noble, el más generoso y el más santo de todos los reyes, San Fernando. Muy bien, son gente de la que debemos de tomar ejemplo. Es decir, la canción que hizo popular Vicente Fernández, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, pero sigo siendo el rey. O sea, no, porque tienes reinado, no hace lo que quieres, sino que estás para servir y para ayudar
a los más necesitados, ayudar a todo y unificar al pueblo, no dividirlo. Quien divide se destroza a sí mismo. Jesucristo lo menciona. Si un reino dividido va a la ruina. Si Satanás se destruye a sí mismo, se divide con sí mismo, se destruye. Y esto que lo tomen de lección los tiranos de muchos países que dividen a la gente en los que están a favor de él y los que están en contra de él. Es algo escandaloso lo que hizo el presidente Díaz de Cuba, que cuando hubo una manifestación en contra de él, invitó a los seguidores de él, a los ciudadanos, a que fueran a detener y a golpear a los que estaban manifestándose. O sea, el pueblo contra el pueblo. O sea que realmente es horrible. No es la misión del rey ni del gobernante, sino el servir, el ayudar. Jesucristo criticaba precisamente a el rey Herodes, que es ungido de Dios para servir al pueblo. El rey David es el ejemplo. Él salía a la batalla adelante, no mandaba a los demás a que pelearan, sino que él iba con su ejército, pero iba adelante. Dentro del lenguaje literario judío, decían, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. No quiere decir que él mismo los hubiera matado, y además es una exageración. Pero el rey sale a la batalla y es el protector de su pueblo. Incluso David, cuando llega a pecar, Dios le da a elegir, y si hay hambre en el pueblo o demás, dice, no, el pueblo no debe de pagar por mis pecados. Yo prefiero lo que venga, pero a mí, no a mi pueblo. Fíjense qué bonito. O sea, el rey es el que protege, el que bendice, el que ayuda a la prosperidad de su pueblo y unifica. El lema de nuestra nación aquí en Estados Unidos es Et pluribus unum. Quiere decir, aunque somos muchos, somos uno. Eso es la unidad. Le puedes decir a los 49ers, a los Delfines de Miami, o le puedes decir al Texas Cowboys o lo que sea, pero juntos podemos ver un partido. Ya le vayas al América, al Guadalajara, vamos a ver el partido juntos, y el que pierda invita a la cena, ¿no? O sea, es el sentido de la unidad. Podemos pensar diferente, pero debemos estar unificados. Muy bien. Ok, fíjate que el evangelio de hoy está muy interesante porque es la continuación del de ayer, en el cual un joven rico se acercó a Jesús, le preguntó qué podría hacer para ganar el cielo, y Jesús le dice, cumple con los mandamientos, no robarás, no cometerás adulterio, etc. Y él dice, uy, todo eso los cumplo desde que era niño. Y Jesús lo amó. Y entonces le dice, si quieres obtener un lugar en el cielo, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Entonces el muchacho se entristeció y se retiró. Y Jesús comenta, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Y los apóstoles se sacaron de onda porque la riqueza era un signo de bendición de Dios. Y Jesús insiste, es más fácil que un pobre, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Y la continuación es de que Pedro tomó la palabra y dice, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le contesta, yo les aseguro que todos los que hayan dejado casa, hermanos, madre, padre, esposa, hijos, por seguirme, van a recibir el 100 por 1 en esta vida, con persecuciones, y además la vida eterna. ¿Y qué significa esto? Mira, a mí me traumó mucho el director espiritual de los ejercicios ignacianos que tuvimos antes de nuestra ordenación, allá en Torreón, Coahuila, en la casa de Íñigo. Era un padre holandés que dentro de las meditaciones yo estaba pensando que a mi papá no lo trataba con el respeto que se merecía, que ya estaba jubilado, mi papá había sufrido un infarto, y
pues yo decía que era tan flojo, que se levantaba más temprano para tener más tiempo sin hacer nada. No, pero mi papá tenía su rutina. Se levantaba muy temprano, se ponía a barrer el patio de la casa, la calle, luego se iba a misa con otro vecino, paisano de él, Rodrigo Serrano, juntos rezaban el rosario, y luego se iba al mercado. Y ahí en su rutina de visitar el mercado iba visitando mucha gente y se ganó muchísimos amigos. Luego llegaba, se dormía un rato hasta la hora de la comida, luego comía, veía, lavaba los trastes y todo, mi papá era muy hacendoso. Y luego, después de ver su telenovela, se iba a dormir temprano. Bueno, esa era su rutina, pero era un hombre que merecía descansar después de tanto que trabajó y además de haber sido infartado, pero yo no le tenía mucha paciencia y mucho tiempo dedicado a él. Y entonces eso se lo dije al padre espiritual y él me dijo, es que tú tienes un apego desordenado por tus padres y eso está mal. Tú no debes de volver a ver a tus padres jamás. Le dije, I beg your pardon. Perdón, ¿qué dice? Sí, no debes de ver a tus padres, porque Jesucristo dice, el que no deja a su padre y a su madre, por mí no es digno de mí. Yo no vi a mis padres desde que me ordené, no los volví a ver jamás. Le digo, sí, pero tú eres religioso, jesuita, y si te falta calzones, te los compra la comunidad, si necesitas algo, cuentas con el respaldo de la comunidad, pero yo soy diocesano, y en el clero diocesano es ráscate con tus uñas. O sea, tienes que lidiar solo, no hay una comunidad. Eh, Dependemos del obispo y obedecemos al obispo, pero no somos una comunidad religiosa. Dice, pero la vocación es la misma, y Cristo lo pide, y Cristo no es un pendejo. Dije, chale, me traumó así. Entonces llegué con una actitud muy sangrona, de muy cortante, muy distante con mis papás, y un día mi hermana me pescó y me dijo, ¿sabes qué? Si vas a ser así de sangrón, no te ordenes. Necesitamos un Cristo que nos has enseñado, un Cristo sonriente, alegre, cercano a la gente. Al diablo con San Ignacio de Loyola y con Sigmund Freud y todo. Necesitamos un Cristo cercano. Le dije, ¿sabes qué? Tiene razón. Te agradezco mucho. O sea, fue una muy buena cachetada que me dio mi hermana. Realmente esto es importante. Si nosotros no somos capaces de amar, y de amar empezando por nuestra casa, no podemos decir que amamos a Dios. ¿Qué significa dejar padre o madre para ir en seguimiento de Jesús? Bueno, mis hermanos están en México y yo estoy acá en California, muy distante. Pero estoy distante, no estoy con ellos, pero no dejo de quererlos. Y todos los días les llamo por teléfono, y todos los días estoy al pendiente y voy a verlos por lo menos una vez al año y les doy tiempo y calidad de tiempo y si se requiere antes, voy en las veces que me necesitan. No tengo una casa. Este lugar donde vivo ya estaba cuando yo llegué, se quedará cuando yo me vaya y no sé a dónde vaya a ir, pero Dios dirá. Pero en la misma forma, no tengo propiedades, pero no me ha faltado qué comer, no me ha faltado dónde dormir. Y sí he encontrado una familia todavía mucho más grande, que son mis feligreses, a los cuales yo digo que nunca he tenido feligreses, yo siempre he tenido amigos. Y muchos enemigos también, pero tengo amigos y hasta mis enemigos también los amo y pido a Dios por ellos. Y cuando ellos necesitan algo, estoy a sus órdenes. Ayer tuve una experiencia muy bonita, fíjate. Sí, dígame. Fui al supermercado en la noche porque ese fin de semana largo, pues no se podía transitar por la ciudad por el pueblito de Mammoth Lakes, había muchos carros, había mucha gente y el único supermercado estaba atiborrado, pero me hacían falta varias cosas, entonces aproveché en la noche y fui. Ahí me encontré mucha gente. Primero iba con alzacuello, además, y era motivo de que la gente se me acercara y me preguntara que si era padre, que dónde estaba la iglesia, o sea, hubo un acercamiento. Me encontré a algunos feligreses que ya hace rato que no van a la iglesia
y me los pesqué y le dije, oye, canijo, canija, ¿por qué no estás yendo a la iglesia? Y me los pongo como chancla y les digo, oye, estás trabajando mucho, pero a fin de cuentas estás perdiendo el cielo, porque lo único que vas a tener al final de tu vida es Dios. Y si no empiezas a conocerlo ahora, no vas a conocer el camino para llegar a Él. Entonces no lo descuides. Y hubo una señora que salió de donde cocinan los almuerzos y demás, llegó y dice, padre, me da mucho gusto verlo. Pues a mí también. Dice, no, es la primera vez que lo veo, pero he oído hablar mucho de usted, que las misas son muy bonitas, que usted es una buena persona, etcétera. Y estoy platicando con ella, es una madre viuda que tiene 2 hijos, que tiene que trabajar 3 turnos. Y demás le dije, mira, acuérdate que más vale un mendrugo de pan en santa paz que abundar en banquetes con discordia. Tú estás trabajando heroicamente para proveerles a tus hijos de todo, pero lo que le estás privando es una mamá y una calidad de tiempo y un cuidar de ellos. Date tu tiempo para ir a la iglesia. Es que no puedo los domingos, tengo mucho trabajo. Bueno, si no puedes los domingos, ve un día entre semana, pero acércate a Dios. La mujer acabó llorando, le di la bendición, oré por ella, ahí en el pleno supermercado, y acabó llorando y se me abrazó. Pero son experiencias bonitas, es decir, el Papa ha dicho, no quiero sacerdotes encerrados en los muros de una iglesia, quiero sacerdotes que huelan a oveja, que sean pastores y que estén entre las ovejas. El obispo cuando vino aquí, dice, me recuerda cuando estaba en Sacramento, el obispo visitó una comunidad muy pequeña. Dice, es un pueblo chico, le dijo el párroco, más vale que todos te conozcan. Y le digo, pues, creo que ese es el caso aquí. Donde quiera que voy, la gente me conoce y me saluda con cariño. Y el obispo mismo se dio cuenta de cómo en este pueblo chico la gente me conoce. Pero es muy importante, es no estar encerrado, sino salir y hacer la vida que todo el mundo hace y estar cercano a la gente. Donde quiera que voy me encuentro a mis amigos, y algunos que son medio lejanos, los agarro con el báculo del pastor, los jalo del cuello y les digo, órale, regrésese al redil. Bueno, pues ese es el evangelio. No tengan miedo de dejar nada para reencontrar a la familia en Dios. O sea, realmente el hecho de que estemos separados, fíjate que desde que me ordené, digo desde antes, mis hermanos estaban cada quien en su propia parroquia, yo en el seminario o en mi propia parroquia. Los domingos teníamos que celebrar misas, pero quedamos en que todos los lunes, que era nuestro día libre, nos reuníamos en casa. Y todos los lunes todavía nos seguimos reuniendo. Es el saludo cuando están comiendo o lo que sea, pero yo estoy presente con mis hermanos. Entonces, no es disculpa el estar distante, sino el estar cercano. No es el abandonar, sino el amar y encontrarnos en Cristo a quienes amamos. ¿Okay? Así es. Bueno, pues muchas Muy gracias, bien, padre. cuéntame, Sí, por aquí ¿cómo te ha tenemos ido? las ¿Tú has preguntas. conocido la felicidad, la? Sí, a ratos sí, a ratos no. No, la felicidad es Hay de un todo, estado del alma. todo, sí. Así que, como dice la canción, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ajá. Entonces, Sí, busca siempre, como dice San Pablo, estad siempre alegres en el Señor. Por si no lo oyeron, se lo repito, estad siempre alegres. Y cuando tengas a Dios en tu vivir, no puedes estar triste. ¿Ok? Ahora, Juanita, ¿quieres ser feliz? sí. Métete un dedo a la nariz. Okey, ahí voy. ¿Quieres ser Ahorita. otro moco? Cómete un moco. Okey, ahorita, Entonces, tu padre. mamá me dirá, todo moco pasado fue mejor. Bueno, después de hablar de estas porquerías, vamos a ver, tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo. Échatelas, Juanita. Muy bien, aquí le va la primer pregunta.
Le preguntan, ¿hasta qué punto le ayuda para su salvación a una persona a hacer donaciones, ya sea de cualquier tipo? Pues quién sabe, pero por si las moscas, móchate con la feria. Aunque sí, no sé, pero mira, yo creo que no se trata de dar lo que te sobra, sino aprender a darte. Claro, la ayuda económica es muy buena y muy generosa, pero habría que ver que lo que estás haciendo son obras de Dios y que estás haciendo el bien y que estás cercano a Dios. Ah, en alguna ocasión estaba tratando de juntar dinero para hacer una película y alguien me recomendó que fuera con alguien. No voy a mencionar nombres ni a dónde fui. Fui a ese restaurante donde me citaron. Desde la llegada empecé a ver que había un tipo hasta el fondo, cerca de la salida de emergencia, y a los lados de él estaban dos tipos sentados así medio mal encarados, viendo para todas partes, así, volteando, y con unos lentes oscuros y viéndome a mí así sospechosamente. Luego ya me presentaron a ese señor y entonces ya en lo que era la comida y todo eso, hablé del proyecto y todo, pero empecé a notar así medio rara la situación. Dice, ya sin hablarme más, yo estoy dispuesto a pagar por todo lo que necesitas para la película. Digo, así de fácil. Ujú. Fíjese que es riesgoso porque una película no garantiza que va a recuperar lo que se invierte. Puede ser que gane mucho más o puede ser que lo pierda todo. Dice, no, no me importa, yo tengo más. Ujú. Mira, digo, sí, pero me parece medio raro así. Sí, así de fácil. Mira, si no lo invierto contigo, lo voy a invertir en otros negocios como table dances o demás. Ajá. Mira, te voy a hablar la verdad. Dice, yo gano ese dinero con drogas. Ujú. Le digo, entonces no puedo aceptarlo. ¿Pero por qué? Ujú. Porque no me sentiría a gusto de hacer una película con dinero de sangre. Ay, no, por favor, que no en la Biblia dice que con el dinero mal habido hay que hacerse amigos que le abran las puertas del cielo. Sí, pero es dinero de sangre y no es justo. Si fuera para que tú cambiaras, con mucho gusto lo acepto, pero estoy seguro que vas a seguir en el negocio y este lavado de dinero no le entro. Y me quedé sin hacer la película, pero no acepté eso. Es decir, no se trata de pagar, el cielo no se gana con dinero. Mira, puedes comprar una buena cama, pero no puedes comprar un buen dormir. Puedes levantar un hospital, pero no puedes comprar la salud. Puedes pagar por compañía y amistades, pero no puedes comprar un verdadero amor. Es decir, los verdaderos valores no se compran con dinero, se compran, se ganan con esfuerzo, con amor, con voluntad. Así que es una gran diferencia. ¿Ok? Entonces, espero haber contestado tu pregunta, mi querido amigo. No te garantiza que entres al cielo, pero por si las moscas, tú sigue colaborando y ya sabes que la estación necesita de tu ayuda y también mi parroquia, que necesitamos levantar un techo de metal y nos va a salir muy caro, $108,000. Así que si buscas a quien ayudar, móchate, pero también haz Ujú. obras de Dios. ¿Ok? Cuando hacemos las campañas, a veces, se leen, citas bíblicas también que hablan como de esa, de verdad, de esa, respuesta, ¿verdad? Que va a haber con una ofrenda. Bueno, pero ella aquí nos pregunta por su salvación. Mire, la segunda pregunta si les puede explicar de la cita en la Biblia de donde el versículo 21, capítulo 21, versículo 28, en donde habla del hombre que tenía 2 hijos y los envió a trabajar. O sea, no voy a ir por la Biblia, pero Jesús compara precisamente a Dios su Padre como un papá que tenía dos hijos. A uno le dijo, hijo, ve a trabajar al campo. Dijo, sí, papá, ¿cómo no? Ahorita voy. Pero no fue. Le dijo al otro hijo,
oye, hijo, necesito que me ayudes a trabajar en el campo. Ay, Lilian, no puedo. Ah, no, no quiero. Bueno, está bien. Sin embargo, ese muchacho se arrepintió y fue a trabajar el campo. En cambio, el otro no fue, el que le había dicho que sí y no fue. ¿Cuál de los dos te parece que hizo la voluntad de su padre? Juanita, El que le dio flojera, pero siempre se arrepintió y fue. A ver, ándale. explíquenos. Es decir, no basta decir, es necesario actuar, no basta prometer. Hay muchos gobernantes que prometen Ujú. y, y no cumplen, y se convierten en la peor versión de lo que ellos prometieron combatir. Entonces, no, el prometer no empobrece, pero no se trata de decir sí y no cumplir. Y esto podríamos traducirlo precisamente en la actitud que tenemos en la iglesia. Hay gente que va a misa, que reza mucho, pero sin embargo eh, se comporta como enemigo de la cruz, cuando realmente habla mal de los demás, cuando traiciona, cuando es corrupto y demás. Entonces no basta rezar, ni basta decirle sí a Dios y comulgar diario si no cumples con el mandamiento básico de Dios, de Cristo. Ujú. Bueno, mire, aquí en los comentarios, tenemos, varias preguntas. Vamos a A iniciar ver, para que, les alcance, ¿verdad?, a explicar. Mire, Cecilia López dice: "¿Quiénes son los lefredistas? ¿Por qué dicen que son la iglesia de Dios verdadera?". ¿quiénes son los qué? Lefredistas escribió aquí. Lefebristas, Sí, lefebristas sí. de Marcel Lefebvre. Bueno, mira, ayer lo había explicado precisamente que en el Concilio Vaticano II, cuando hubo los cambios en la liturgia, cuando hubo regresar, fíjate que somos más más conservadores que los que quieren conservar lo antiguo. En el Concilio Vaticano II se regresó a los principios de la Iglesia y se vio lo que se había perdido en el camino. Entonces se retomó muchas cosas que se habían perdido y entre ellos hubo cambios en la liturgia, como es el hecho de lo que vimos en Pentecostés, que había gente de diferentes países del mundo, Egipto, Capadocia, Mesopotamia, Panfilia, medos, alamitas, caldeos, etcétera, pero todos escuchaban a los apóstoles hablar en su propio idioma de origen. Entonces la iglesia dijo, bueno, el latín se impuso porque era el idioma común en todo el imperio romano, entonces era fácil que a cualquier lugar que fueras se hablara el latín y se pudiera entender la liturgia en latín. Pero el latín, a la caída del imperio romano, ya en la Edad Media, se fue olvidando y se transformó en los idiomas romances, como son el castellano, el portugués, el italiano, el rumano, etcétera. Son los idiomas que surgen de Roma, el romances. Pero ya nadie hablaba latín. Pero el latín se quedó, pero en lugar de acercar a la iglesia, la retiró porque no todo el mundo sabía latín. Entonces, el Concilio Vaticano II se consideró que era necesario que la liturgia llegara al idioma del país propio. Entonces, por eso tenemos las misas en español e incluso en cada diócesis se busca que se provea de la liturgia en el idioma de la comunidad, de las diferentes pequeñas comunidades. Por ejemplo, cuando estuve en San Mateo, en la diócesis de San Francisco, había un sacerdote de Tonga, porque había una gran comunidad tongana. Había sacerdote filipino para hablar en tagalo. Había aquí en Modesto, el padre Hoi Fan celebraba misa en vietnamita e incluso me invitó a un picnic de vietnamitas muy padre, muy bonito. Cuando estuve en México, estuve en la parroquia de San Patricio, que era la comunidad de habla inglesa, y hay una comunidad alemana y una comunidad, o sea, se habla en el idioma
de cada país, incluso dentro de una metrópoli con donde hay presencia de otros. Entonces, estos cambios de la liturgia, de poner el altar al frente del pueblo y ya no pegado a la pared y todo, no le gustaron a un obispo francés, Marcel Lefebvre. Entonces él protestó y el Papa Pablo VI le dijo, mira, sé tolerante, sigue celebrando la misa al estilo antiguo, antes del concilio, pero por favor no difundas la rebeldía en contra de la iglesia. Sin embargo, Marcel Lefebvre ordenó nuevos obispos sin autorización del Papa, y entonces con eso creó un cisma, es decir, se separó completamente de la Iglesia Católica y empezó a decir que ellos eran los verdaderos católicos porque conservaban el tesoro de la tradición, pero no entendió que realmente un principio muy importante, el Papa es sucesor de Pedro, encomendado por Cristo con la autoridad de pastorear a sus ovejas y que tiene las llaves del reino y que lo que aten a tierra atado será en el cielo, lo que desaten a tierra desatado será en el cielo. Entonces al romper con el Papa él hizo su propia iglesia y son los lefebristas. Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Mire, aquí en un comentario, José Rafael García escribe, ¿por qué Jesús Suscapuma que ha adeudado a su cena del rosario? No ¿se A entiende? ver, no te estoy entendiendo porque no me hablas claro, Juanita. Sí. Háblame Dice, fuerte, despacio. A ver, ¿por qué ya me Jesús? hiciste que me acordara de el tintorero ¿Ah, sí? que llama por teléfono a alguien Ajá, y dice, contesta por teléfono y dice, Tintolería, ajá, Chowin. Y le dice, háblame Lesio. ajá. Tintolería, Chowin. Ok, bueno, Bueno. entonces háblame Lesio. Okey, ándale, pues, mire, bueno, José Rafael García escribió aquí, dice: "¿Por qué Jesús Sulcapuma que ha adeudado a Azucena del Rosario?". ¿Por qué Jesús? Ujú. O sea, lo escribe con doble L, Sulcapuma, que ha adeudado a ¿Usa Puma? ajá, Azucena del Rosario, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Jesús usa Puma? Sí, así lo escribió con Suwlcapuma. Ujú, Ok, ujú. quizá está mal escrito por muchas veces cuando escribes en Sí, mensaje de texto ujú. se confunde y hay un error. Bueno, ¿Por qué yo Jesús diría co usa Puma? que ha deudado a su cena del rosario, ¿qué nos quedará mencionar? ¿Es su cena del Rosario? ¿Se ha Sí, rehusado a la cena del Rosario? que ha adeudado. ¿Que Ha sea qué? dice que ha endeudado a Azucena del Rosario. Ay, Ah, mira, no sé, quizá fue un error de la sí. forma como se escribió, pero no te entiendo esa pregunta. Sí, así está ¿Se ha escrito, endeudado en la cena del Rosario? Azucena, Válgame Dios. Bueno, pues Azucena. es que ha de haber sido muy cara la cena. Es, Invitó a sí, Rosario, que ya me hiciste que me acordara de otro chiste. Estaba, sí. eso lo platiqué en una ocasión que me invitaron a comer con una familia allá en México y les conté este chiste. Es que le preguntaban a un padrecillo viejillo que qué opinaba de los cambios de la iglesia. Y dijo, no, 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 yo ya estoy muy viejo para esas cosas. Yo nada más mi chocolatito y mi rosario. Rosario, mi chocolatito. Y al decir eso que me contesta de la cocina, ya voy, padre. Y la sirvienta se llamaba Rosario. No, hombre, fue el cotorreo el resto de la noche. Sí, sí. Bueno, Bueno, mire, Pedro y Toña Estrada le envían saludos, y dice que gracias, Pedro. ujú, su pregunta dice que cuando una persona, confiesa sus pecados en el sacramento de la confesión y recibe la absolución de sus pecados, dice, ¿esos pecados quedan perdonados aún sin arrepentimiento? No, la condición es que haya un arrepentimiento.
Es decir, si no hay un arrepentimiento, no se te puede absolver. No es un pasaporte para seguir pecando y seguir comulgando. Ujú. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no puede haber perdón. Aunque el sacerdote te absuelva, es condicional de que haya un arrepentimiento. Si me llega una señora, fíjese que humillo a mi marido y lo golpeo y lo maltrato y lo hago sentirse porquería, bueno, y estás arrepentida y deseas corregirlo, pues mira que no, pues no te puedo absolver. Pues no. ¿Por qué? Pues no. Ujú. Bueno, Para la absolución se requiere un arrepentimiento. sí. Y aunque vayas a confesar algo, pero no estás arrepentido, entonces no hay una absolución a ese pecado. Y bueno, Pedro y Toña Estrada tienen otra pregunta, dice, hola, dice, mucho tiempo atrás le preguntaron a un sacerdote por qué vestía de color negro y contestó que no sabía. ¿Usted nos puede decir por qué visten de color negro? Porque es muy elegante. No, mira, eh, volvemos a decir que cuando se formó la República Italiana eh, y que se quitaron los estados pontificios, es decir, antes estaba formado por una serie de principados, ducados, reinados, etcétera, todo lo que era Italia, pero no había una unificación. Fue hasta con el rey Víctor Emanuel y con Garibaldi, que decía, yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me... No, ese era el grupo Garibaldi, no, pero Garibaldi que formó parte de esta formación de la República, finalmente se le quitaron al Papa los estados pontificios, que eran en Venecia, Florencia, Umbría, etcétera, y Ujú. se le redujo a un Estado Vaticano, que fue una propiedad de que es un país independiente, es el país más pequeño del mundo, pero está dentro de otro país que es Italia, está dentro de una ciudad que lo rodea, que es Roma. Entonces el Papa quedó reducido ahí y entonces se declaró que el Papa era el preso del Vaticano, no podía salir de ningún lado. Um, y entonces, para decir que de alguna manera la Iglesia tenía un poderío, ya no militar, aunque la Guardia Suiza ha sido muy fiel siempre, que ha estado allí para proteger el Estado Vaticano y al Papa. Um, el Papa mandó que los sacerdotes que antes no tenían una vestimenta propia que los distinguiera, o se vestían con el traje y con la vestimenta de la época, no había un distintivo. Los monjes es otra cosa, ellos usaban un hábito, pero los sacerdotes diocesanos no tenían una vestimenta que los identificara. Entonces el Papa ordenó que los sacerdotes vistieran con una casaca larga que parecía como gabardina, o sea, no llegaba hasta el suelo, sino a bajito de la rodilla. Podemos ver al padre Miguel Hidalgo en cómo se le pinta con ese tipo de gabardina o con alzacuello. Ujú. El alzacuello es el tipo de cuello que había de moda en aquel entonces. Incluso los cadetes del colegio militar usan alzacuello y mis hermanos, precisamente los primeros alzacuellos que les daban al seminario, eran del colegio militar. Entonces era un cuello que estaba de moda en aquel entonces. Y la vestimenta de negro fue un sentido de muerte a este mundo para nacer a la vida eterna. O sea, somos muertos a este mundo, pero como dice Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces esto es el color negro como un sentido de muerte a este mundo para vivir para la vida eterna. La sotana, que se llama así, que en italiano es enagua o falda, y los italianos empezaron a burlarse precisamente de la situación cuando se fundó la República y empezaron a burlarse diciendo, mira, trae enaguas, trae falda, la sotana.
y se quedó el nombre de Sotana. ¿Ok? De ahí viene, bueno. Muchas gracias por todo esto que estamos escuchando y aprendiendo, y de alguna forma, pues, nos lo recuerda. Padre Jorge, con esto vamos a terminar. Mire que se nos fue ya el tiempo, se terminó más bien. Muy bien. ¿Quedó alguna última pregunta? Son todas las que tenemos por el día de hoy. Bueno, pues me dio mucho gusto que ahora sí no se nos interrumpió el programa por problemas técnicos. Me dio mucho gusto compartir contigo, Juanita. Me dio mucho gusto llegar a sus hogares y que Dios Todopoderoso les acompañe y les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista. Bueno, sí, mañana, primero Dios, lo escuchamos nuevamente. Muchas gracias, Padre. Gracias. Bye. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.